Sigan viendo este video para la razón número 3, salud. Para la razón número 1, animales, opriman acá. Para el video número 2, medio ambiente, opriman acá. Si los argumentos del medio ambiente y de los animales aún no los han convencido, tenemos un argumento aún más humano, el de la salud propia, y tal vez también de tu interés, la de los demás. ¿Qué tiene que ver el salario con el consumo de productos de origen animal? Entre más gane una persona, más productos de origen animal consumirá. Pero, ¿dónde se ve reflejado eso? En los países desarrollados y en los que se encuentran en desarrollo, la demanda está empezando a aumentar. ¿A qué viene esto? La civilización ejerce una gran fuerza sobre la demanda mundial por productos de origen animal, como también sobre el consumo de alimentos procesados con azúcares y grasas adicionales, conocidos como comida rápida o mejor dicho, comida chatarra, los cuales contienen de por sí grandes cantidades de productos de origen animal. Tomemos como ejemplo el crecimiento del consumo de productos de origen animal en China o Brasil, países donde están reemplazando la cría agropecuaria tradicional por la cría intensiva debido a su bajo costo. De este modo, la alimentación se ve mundialmente afectada por un aumento de alimentos con grasas saturadas y una disminución del consumo de frutas y verduras, con excepción de los países más pobres. Este tipo de alimentación es, junto a la inactividad física, la cual está relacionada con una vida citadina, y el consumo de tabaco y alcohol, una razón mayor para la formación de enfermedades no notables, como enfermedades cardiovasculares, específicos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. ¿En verdad es tan grave? Sí, sí lo es. El efecto de la pésima alimentación es tan grave que mundialmente la cantidad de gente en sobrepeso supera al billón de personas con desnutrición, y no por una cantidad irrelevante, sino casi por el doble. El sobrepeso causa mundialmente más muertes que la desnutrición. La Organización Mundial de la Salud recomienda para combatir el sobrepeso disminuir el consumo de grasas y azúcares, incrementar el consumo de frutas y verduras, como también de legumbres, cereales integrales y nueces, y claramente mantenerse activo regularmente. Al adoptar una dieta libre de productos de origen animal a base de plantas, no solamente dejarás de sufrir de estreñimiento, sino que nunca más tendrás que preocuparte por un nivel alto de colesterol, ya que solamente los productos de origen animal causan un alto nivel de este en nuestro cuerpo. También consumirás menos grasas saturadas, disminuyendo así notoriamente el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Escuchamos continuamente que debemos consumir antioxidantes para deshacernos de los radicales libres en nuestro cuerpo, que son los causantes del deterioro celular. Pero, ¿dónde se encuentran esos antioxidantes? Exclusivamente en alimentos de origen vegetal, incluyendo todo tipo de fruta, verdura, cereal, hoja y nuez. Con hoja, obviamente nos referimos a la hoja del té. Otro aspecto por considerar son los metales pesados. ¿Cómo así? ¿La carne tiene metales pesados? Sí, para la salud y el crecimiento de los animales destinados para nuestro consumo son utilizados metales pesados. El animal absorbe hasta 15% de estos, los cuales terminan siendo ingeridos por la persona que consume la carne. Pero si piensas, bueno, entonces dejaré de comer carnes rojas y me alimentaré de pescado. Debemos decepcionarte. Aquí también hay metales pesados perjudiciales para la salud. Todos los peces tienen mercurio en sus cuerpos, y aún más si están al tope de la red alimenticia, como el rey del mar, el atún. El contenido de metales pesados pueden contractuar a los efectos positivos del consumo de pescado, causando daños graves, como deterioro del hígado, fallo renal, problemas cardiovasculares y hasta incluso la muerte. No solo tenemos el problema del consumo de las grasas y los metales pesados, sino también de las enfermedades provenientes de la industria de la carne, las cuales son más de lo que uno se imagina. De las 1.415 enfermedades infecciosas conocidas, el 61% son de origen zoonosis, es decir, que provienen de los animales. Como por ejemplo H1N1, EBV, E. coli, Salmonella, MRSA. Aproximadamente el 75% de las enfermedades que han aparecido en los últimos 10 años y han afectado al ser humano de alguna manera son de patógenos provenientes de animales o de productos de origen animal. Enfermedades mundialmente temidas
fueron y son principalmente producidas en la cría intensiva de animales como el EBV, conocida como la enfermedad de las vacas locas, causando dramas mundiales y la muerte de cientos de personas que alcanzaron a consumir la carne antes de haber sido detectada la contaminación. No solo causó muertes humanas, sino que también hubo sacrificios de millones de animales a causa de la epidemia. Ahora, un poco de cultura general. Hablemos del H1N1 o influenza A. En el año 1918, tiempos de la Primera Guerra Mundial, hubo una pandemia de este temido patógeno, conocida hoy en día como la gripe española, causando la muerte de 100 millones de personas. ¿Se acuerdan de la gripe aviar, también conocida como la gripe del pollo? Es un virus proveniente del H1N1, virus anteriormente nombrado, criado en los establos aviares, capaz de contaminar a un ser humano que sigue rondando por ahí, mutando constantemente, contagiando a aves a su paso y alcanzando de vez en cuando a humanos debido a contacto directo. Sí, también nos causa la muerte. Otra rama del H1N1 se fue al establo de los cerdos, obteniendo así el nombre de gripe porcina y causando consigo no solo la muerte de millones de cerdos, sino también de más de 17.000 personas en el año 2010. Hoy se considera inactiva, hasta que aparezca un mutante más duradero, más resistente y más letal. La selección de bacterias resistentes a medicamentos y la formación de cultivos altamente patogénicos está sucediendo en este exacto momento, con cada dosis de antibiótico que es repartida en cualquier establo mundialmente. En el mundo mueren al año 20 millones de personas a causa de enfermedades asociadas con productos alimenticios, de los cuales la mayoría son productos de origen animal. Enfermedades comunes y hoy aún vigentes como la salmonela, campylobacteria y el E. coli, las cuales están asociadas con el consumo de productos de origen animal, son la causa de millones de casos de hospitales al año. Creo que ha quedado claro que el consumo de productos de origen animal es un riesgo innecesario que podríamos evitar con facilidad, simplemente reemplazando estos productos de origen animal por productos de origen vegetal, manteniéndonos no solamente más fácil en línea, sino también asegurándonos de no ser la primera víctima en la próxima pandemia. Si les gustó este video, denle like. Para apoyar nuestro trabajo y las razones del veganismo, compártanlo con sus amigos. Si tienes algún tipo de pregunta respecto al tema que tratamos en este video, no dudes en dejárnosla saber escribiéndolo aquí misma, mandándonos un mensaje o un tweet o por el medio de tu preferencia, ya que nos puedes alcanzar por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Chao!